En las últimas décadas, algo ha sucedido con el autismo. Los diagnósticos se han disparado de una manera impresionante. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Hay de verdad más casos o es que algo más está pasando? Bueno, vamos a sumergirnos en los datos para entender qué hay detrás de este aumento tan dramático. Para poner esto en perspectiva, viajemos un momento en el tiempo, al año 2000. En aquel entonces, los datos de los CDC en Estados Unidos indicaban que más o menos 1 de cada 150 niños recibía un diagnóstico de autismo, una cifra que para la época ya llamaba la atención. Y ahora, peguemos un salto hasta el 2022, y la cifra es para sentarse. Ya no es 1 de cada 150, es 1 de cada 31 niños. O sea, no estamos hablando de un pequeño incremento. Esto es una verdadera explosión en las cifras. La pregunta es inevitable. ¿Qué está pasando aquí? Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Estamos frente a una especie de epidemia de autismo o es que simplemente hemos cambiado la manera en que lo definimos y lo buscamos? La respuesta, como casi siempre, no es tan simple y está en los detalles. Así que vamos a analizarlos. Muy bien, para empezar a desentrañar este misterio, tenemos que aclarar algo que es absolutamente fundamental y que está en el centro de mucha confusión. Se trata de dos palabras que suenan parecido y a menudo se usan mal: tamizaje y diagnóstico. No son lo mismo, para nada. Pensemos en el tamizaje, o screening, como una red de pesca con los agujeros muy grandes. Su único objetivo es atrapar posibles señales de riesgo, usando herramientas rápidas como, por ejemplo, un cuestionario. Pero es solo eso, una señal de alerta, una luz amarilla que nos dice, ojo, aquí podría haber algo, hay que mirar más de cerca. No es una sentencia. El diagnóstico, en cambio, eso ya es otra historia. Es un trabajo de detective, un proceso largo, minucioso, donde un equipo de profesionales observa, entrevista y analiza a fondo el historial completo de la persona, en diferentes lugares, en diferentes momentos, para llegar a una conclusión clínica sólida. En resumen, para que quede súper claro, el tamizaje levanta una bandera de quizá. El diagnóstico dice sí o no. Y aquí están una de las claves de todo el asunto. Cuando confundimos esa primera bandera con la respuesta final, es cuando los números empiezan a inflarse sin control. Ahora que tenemos esa diferencia bien clara, vamos a la primera gran razón de por qué aumentan los diagnósticos. Y es una idea muy simple, pero muy poderosa. No es que haya más gente en el territorio, es que el mapa del autismo se ha hecho mucho, mucho más grande. Es que esta analogía del mapa es perfecta. A ver, si redibujas las fronteras de un país para que sea más grande, de repente vas a tener más ciudades dentro de ese país. No es que hayan aparecido de la nada, es que ahora tu mapa las incluye. Bueno, pues eso es exactamente lo que ha pasado con los criterios para diagnosticar el autismo. ¿Y cómo se expandió este mapa exactamente? Principalmente por dos cosas. Primero, los criterios se volvieron más amplios, más inclusivos, reconociendo formas más sutiles que antes pasaban desapercibidas. Y segundo, algo clave, que se llama sustitución diagnóstica. Suena técnico, pero es fácil. Niños que antes quizá hubieran sido diagnosticados con un trastorno del lenguaje, ahora se les identifica correctamente dentro del espectro autista. Pero ojo, que el cambio en el mapa es solo una parte de la historia. La segunda gran razón no es tan teórica, es mucho más práctica. Tiene que ver con la inmensa presión que ejercen nuestros propios sistemas, el de salud y el de educación. Y aquí es donde se forma una especie de tormenta perfecta. Por un lado tenemos la confusión de la que ya hablamos, entre tamizaje y diagnóstico, y por otro, una realidad burocrática muy concreta. Para acceder a terapias, a apoyos escolares, a recursos, muchas veces se exige tener una etiqueta diagnóstica. El resultado es una presión enorme para obtener un diagnóstico rápido, a veces a costa del rigor. Y esta presión tiene consecuencias que se pueden medir. Fíjense en este dato porque es muy revelador. Un estudio encontró que cerca del 13% de los niños que fueron diagnosticados con autismo, con el tiempo, pierden ese diagnóstico. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que muchos de esos diagnósticos iniciales se basan en información incompleta y son, en esencia, inestables. Entonces, frente a este panorama tan complejo, ¿qué hacemos? ¿Cómo avanzamos? La clave no es diagnosticar menos, de ninguna manera.
La clave es diagnosticar mejor. Y para eso, por suerte, existen pautas profesionales muy claras. La estrategia se basa en 3 pilares. Primero, blindar el proceso diagnóstico, protegerlo. Jamás sellar una etiqueta en la primera consulta. Segundo, quitarle poder a la etiqueta. Empezar a dar los apoyos según las necesidades reales de cada persona, no según el papel. Y tercero, poner siempre a la persona primero. Actuar para ayudarla mientras la evaluación formal sigue su curso. Y al final todo se resume en esta idea, que es la más importante de todas. Un diagnóstico correcto es una herramienta poderosísima, una llave que abre puertas a los apoyos que se necesitan. Pero es solo eso, una herramienta. Nunca debe ser la meta, porque el centro de todo siempre es la persona.